Respectivos maestros, hermano Saúl, ¿tu esposa? No, es que voy a hablar de mi esposa. Ok, bueno, la hermana entonces, la hermana, muy bien, la hermana. Vamos a entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Nada más lo vamos a leer rápidamente otra vez. De hecho, el mensaje del día de hoy es lo mismo que prediqué en la mañana, ahí en la iglesia del pastor Tomás Grucci. Entonces no vamos a estar viendo Jueces el día de hoy, vamos a poner pausa en lo que hemos estado estudiando en Gedeón, o acerca de Gedeón, perdón. Yo escogí Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, nada más por lo que dice. No es un mensaje expositivo, entonces no voy a utilizar este versículo como tal para exponer de él. Lo que importa es la idea que conlleva este versículo, o estos tres versículos. La idea es agradecimiento, el ser agradecidos. La iglesia debe de ser agradecida. Entonces vamos a ver los versículos, Colosenses 3, 15 al 17, la palabra de Dios nos dice, y... Espérenme tantito, hermano, me quedó lejos esto y estamos aprendiendo a acomodarnos. Muy bien, Colosenses 3, 15 al 17 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, es decir, la iglesia, y sed agradecidos. Ese es el tema, agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos momentos. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ese es el tema, ser agradecidos. El hermano Tomás Grucci, cuando él me dijo que iba a ser un aniversario, iban a celebrar su aniversario número 24, yo dije, pues 24 años, pues vamos a hacer un mensaje acerca de algún aniversario, un tema específico. Y dice el hermano, yo no quiero que me des algo de aniversario. O sea, yo quiero que traigas y prediques algo de agradecimiento. Dije, ok. Entonces, al estar tratando de elaborar este sermón, o antes de elaborarlo, pues me puse en oración y dije, Señor, pues ¿qué voy a dar en cuestión de agradecimiento? Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de versículos que nos hablan que necesitamos estar siempre en acción de gracias. Entonces dije, bueno, pero ¿qué específicamente en cuestión de acción de gracias? Porque ciertamente la Biblia nos dice en Efesios 5:20, está agradecido en todo. También 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice lo mismo, que debemos estar agradecidos en todo, por todo. Entonces dije, híjole, es un tema enorme hablar de ser... o de dar gracias, de tener acción de gracias, porque es de todo. Entonces, ¿cómo voy a reducir un tema tan inmenso dentro de un sermón? Me dio 1 hora el pastor para predicar, ¿y cómo voy a predicar tanto? Dije, bueno, voy a tener que reducir el tiempo. Entonces, hermanos, yo decidí que íbamos a hablar acerca de las doxologías. ¿Por qué? Porque una doxología en realidad es eso, es un agradecimiento en acción de gracias por quien Dios es. Por lo general, cuando nosotros estamos en agradecimiento, nosotros decimos, pues gracias a Dios por lo que usted, Señor, ha hecho por mí. Gracias por darme vida física, gracias por darme vida espiritual, gracias por mamá, gracias por papá, gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por... Eso es normalmente como oramos, en agradecimiento. Gracias, Señor, porque me has dado un techo, me has dado alimento, me has dado vestir. Sí, ciertamente, todas estas cosas también debemos estar agradecidos por todo. Pero, ante todo, debemos de estar agradecidos por quien Él es. Vamos a empezar, hermanos, con una oración en esta tarde.
Señor Padre, gracias porque usted es verdadero. Gracias, Señor, porque usted es fiel. Gracias, Señor, porque usted es soberano, porque usted es Dios, el único. Gracias, Señor, porque sus promesas son verdaderas. Le pedimos, Señor, que en esta tarde esta su iglesia local, Señor, sea edificada por medio de su palabra, por la guía del Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos explica la verdad de ella. Señor, le pedimos que podamos comprender lo que tiene preparado para nosotros en esta tarde y que podamos también expresarlo y enseñárselo a otros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver esos dos versículos que ya mencioné rápidamente, de que debemos de estar agradecidos por todo. Efesios capítulo 5 y versículo 20. Dice la palabra de nuestro Señor: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser agradecidos en todo. Vamos a ver otro, ya lo mencioné, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. La Biblia nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted no está dando gracias, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios, porque claramente dice que su voluntad es que nosotros le demos acción de gracias. El problema es de que muy pocas veces damos acción de gracias de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es dar acción de gracias de acuerdo a su voluntad? Otra vez, lo principal y lo primero para poder dar gracias o acción de gracias de forma adecuada, lo primero es que debemos de comprender que Él es. Si tú no comprendes que Dios es, entonces es imposible que usted pueda agradecer a Dios. Hay un versículo que nos dice que es necesario que conozcamos que le hay y que Él es galardonador. Cuando implica que debemos de saber que le hay, eso significa que Él es. Un ateo no puede agradecer a Dios porque no cree que le hay, no cree que Él es. Ahora, si nosotros vamos a agradecer a Dios, eso es lo principal. Empezar con el reconocimiento de saber que Él es verdadero y Él es quien dice ser. Que Él es el yo soy de Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 Él le dijo a Moisés: yo soy. ¿Qué implica el yo soy? Pues el yo soy significa que Él es el ser que origina todo ser. Él es el ser, el yo soy. A eso se refiere en el hebreo, ahí en Éxodo 3:14. Pero ¿a qué se refiere con yo soy? Yo soy el ser. Otra vez, Él es el ser, el único, el primero, el eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no es un ser creado. Él es el ser y el originador de todo otro ser. Él es el creador. Yo siempre he admirado, y lo he mencionado antes, yo siempre he admirado cómo ora mi suegro. Y mi suegro, siendo científico, que sabemos que la mayoría de los científicos son totalmente ateos,
Mi suegro, cuando empieza su oración, lo primero que sale de su boca es: Señor Dios, creador del universo. Así ora mi suegro. ¿Por qué? Porque Dios es el que origina todas las cosas. Él es el yo soy. Él es el ser. Y para comenzar nuestro agradecimiento tenemos que reconocer que le hay. Si nosotros vemos, bueno, lo vamos a ver rápido. Todos conocemos el Padre Nuestro, muy conocido el Padre Nuestro. Y vamos a leerlo rápidamente, no lo vamos a leer todo, pero vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Y ahí en el Padre Nuestro, porque en esencia la acción de gracias es una oración, dándole gracias a Dios. Eso es lo que es acción de gracias, una oración a Él, dándole gracias por lo que Él ha hecho. Entonces, como estamos hablando de oración, los apóstoles le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo que cómo era la forma correcta de orar. Y nuestro Señor Jesucristo les dio este patrón a seguir. No significa que este es un rezo que tienen que repetir, sino que es un modelo a seguir. Y lo primero que nosotros vemos en el Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, lo vamos a leer rápidamente. Dice el 11, 2 al 4 del Padre Nuestro, dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero lo que me llama la atención es la doxología que se encuentra al inicio. Una doxología, recuerden, es cuando uno engrandece o bendice o santifica u honra o da gloria o alabanza al nombre de Dios. Eso es una doxología. Y en la Biblia hay muchas doxologías. Vamos a estudiar varias. Si vamos a ver varias el día de hoy, las vamos a ir leyendo. Entonces, en el Padre Nuestro vemos esta primera doxología que dice: santificado sea tu nombre. En esta doxología no se mencionan todos los atributos de Dios, nada más la santificación de su nombre. ¿Pero por qué santificación? Pues por el hecho de que Él es santo, y santo en perfección. Y engrandecer su santidad engloba todos sus atributos. El decir que Dios es santo, eso engloba todos sus atributos. Podríamos decir de la siguiente manera: Dios es omnipotente a causa de su santidad. Dios es omnipresente a causa de su santidad. Dios es omnisciente porque Él es santo. Dios es inmutable porque Él es santo. Dios es eterno porque Él es santo. Su santidad engloba todos sus atributos, tanto los naturales como los morales. Ahora, debemos de darle gracias a Dios, santificar su nombre por sus atributos, por todos sus atributos. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a leer aquí dos versículos, 33 y 36. 11:33 primero. Dice la palabra de nuestro Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras,
yo no puedo comprender totalmente su justicia, yo no puedo comprender totalmente su santidad. Mi mente es finita, mi entendimiento de las cosas es pequeño, es inescrutable quién es Dios y todos sus atributos. Pero vean lo que dice el versículo 33, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es una doxología. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está engrandeciendo el nombre de Dios y engrandeciendo sus atributos a tal grado que dice sus juicios y su persona y su santidad es inescrutable. No puedo comprenderlo, pero por eso le doy gracias. Por lo tanto, le doy gracias a mi Señor por cada uno de sus atributos englobados dentro de lo que es su santidad. Ahora, hemos mencionado los atributos naturales. Estos atributos son hermosos porque son exclusivos a Dios. Él no los comparte con nadie. Nadie es inmutable. Nadie es omnisciente ni omnipresente. Ninguno. Solamente Dios. Y por lo tanto, le alabamos engrandeciendo su nombre en doxología, porque no hay otro como Él. En cuestión a sus atributos morales, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es santo. Esos son los morales. A diferencia de los naturales, Dios sí comparte estos atributos con nosotros, su creación humana. Si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, Dios habló con Dios, es decir, Elohim, y Dios habló con Dios, y Dios habló con Dios, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos en esta congregación local que esto deberían de saberlo ya. Sabemos que esto no implica que son 2 ojos y una cabeza y 2 manos y 2 pies y 2 piernas. Cuando Dios habló con Dios y Dios habló con Dios, Elohim, Él se refería a compartir con nosotros características suyas. En este caso, las características de sus atributos morales. Lo hemos hablado mucho. Nosotros, como humanos, sabemos amar, porque Dios es amor. Nosotros los humanos somos misericordiosos, porque Él es misericordioso. Nosotros los humanos criticamos y juzgamos, porque Él es juez, etcétera, etcétera. Nadie más tiene estas cualidades fuera del ser humano, porque Dios ha compartido esos atributos con nosotros, por lo cual nosotros le damos honra y gloria y elevamos su nombre en doxología y decimos gracias, Señor, por haber compartido esos atributos con nosotros. Sin embargo, a pesar de que amamos y somos misericordiosos y tenemos empatía y todas estas otras cualidades divinas, no los llevamos a cabo en perfección. Amamos de forma imperfecta. Nadie lo puede negar. Somos misericordiosos de forma imperfecta. Llevamos a cabo juicios de forma imperfecta. Todos los atributos que nosotros tenemos divinamente dados
los llevamos a cabo de forma imperfecta. Nada más Dios es quien lo lleva de forma perfecta. Nosotros no podemos llevar esas cosas o esas características divinas, no las podemos hacer en perfección a causa de la caída del hombre. Y aunque sí ciertamente nosotros tenemos la nueva naturaleza, aún tenemos la vieja naturaleza, la cual no puede hacer nada bien. Por lo tanto, estas cuestiones de los atributos morales de Dios impartidas sobre nosotros van a ser efectuadas de forma incorrecta. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos de comprender y por lo cual debemos de estar gozosos. En este cuerpo, ahorita en este momento, actuamos de forma imperfecta en todo. Pero un día en el futuro, nuestro Señor Dios Todopoderoso transformará nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles y en perfección, en perfecto estado, y seremos como Él es. Y eso se llama glorificación. Ese cambio de nuestro cuerpo, de ser cuerpo corruptible, a ser un cuerpo incorruptible y transformado y con acceso a la gloria, se llama glorificación. Y por esa glorificación de nuestros cuerpos futuros, nosotros glorificamos a Dios en agradecimiento por lo que Él hará. Vamos a ver un par de versículos que hablan. Hay muchos versículos que hablan acerca de glorificación, pero nada más vamos a ver dos. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos aquí, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dicen lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, no nada más el cielo actual, sino el cielo futuro, es decir, la Nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es decir, mi cuerpo horrible, mi cuerpo de pecado, mi cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, Dios con su poder, con su omnipotencia, transformará nuestros cuerpos de humillación en pecado actual a un cuerpo perfecto y glorificado, por lo cual nosotros debemos de decir: gracias, Señor, porque cambiarás este cuerpo horrible, lleno de pecado, inicuo, corruptible, a un cuerpo glorioso, perfecto, como la de nuestro Señor Cristo Jesús. También lo podemos ver en 1 Corintios. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 49. La palabra de nuestro Señor dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En otras palabras, para poder tener acceso a la gloria, yo tengo que entrar ahí en cuerpo perfecto y glorificado. Por eso le damos gracias. Segundo, damos gracias no solamente por quien Dios es y sus atributos y los atributos que Él ha compartido con nosotros, sino que damos gracias
por lo que Dios le ha dado a la iglesia. Por lo que Dios le ha dado específicamente a la iglesia. Primero, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. La palabra de nuestro Señor dice: y aquel, es decir, Cristo Jesús, viene en mayúscula, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, es decir, el Espíritu Santo, que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es otra doxología. Todos estos son doxologías que estamos estudiando esta noche, por cierto. Entonces, dice, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Bueno, aquí dice que nos ha dado un poder. Es el poder del Espíritu Santo, por medio de aquel que nos salvó. Debemos dar gracias a Dios por su gracia dada a nosotros, siendo que no lo merecemos. Dijo, si usted cree que merece la salvación de Dios, entonces usted no es salvo, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Él, en su infinita misericordia, nos ha otorgado gratuitamente, conforme a lo que dice Romanos 3:24, nos ha otorgado gratuitamente la salvación por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar mi deuda y la suya. La iglesia tiene mucho que agradecer. Sin embargo, nuestro agradecimiento no nada más es por cuestión a que Él murió. No es suficiente darle gracias porque Él murió. Porque la victoria que la iglesia tiene no está en su muerte, sino en su resurrección. Entonces sí, le damos gracias a nuestro Señor por su muerte, en efecto. Pero la iglesia tiene victoria en Cristo Jesús y victoria sobre la muerte a causa de su resurrección. Por lo tanto, debemos de recordar su resurrección también. Lo mencioné hace unos momentos. La Biblia no nos dice que nosotros celebremos Navidad. Búsquele donde le busque. En ninguna parte de la Biblia nos dice que celebremos su nacimiento. Es más, ni siquiera sabemos cuándo nació. Para ser específico, Él nació entre los meses de septiembre y octubre, es decir, el mes Tishri. El mes Tishri para los judíos es equivalente a nuestro septiembre-octubre. Él no murió en noviembre, no nació ni en noviembre ni en diciembre. Fue entre septiembre y octubre. Entonces ni siquiera tenemos la fecha. Pero ¿sabían que tenemos la fecha exacta de su muerte y de su resurrección? Sabemos exactamente, sin lugar a duda, cuándo Él murió y cuándo Él resucitó. Porque eso es realmente lo que debemos de celebrar y por lo cual debemos dar gracias. Vamos a ver un par de versículos. Hebreos, capítulo 13. Versículos 20 y 21. Dice la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él,
por Jesucristo, y ahí va la doxología, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué le doy gracias? ¿Por qué hay doxología hacia eso? Porque Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Él ascendió al Padre. Y está hoy a la diestra de nuestro Señor Dios en las alturas, como nuestro sumo sacerdote hoy, para guardar nuestra salvación. Por lo cual, también por eso le agradecemos. El hecho de que Él es nuestro sumo sacerdote. Y yo no tengo que llevar mis oraciones y mis confesiones a nadie más que directamente al trono de Dios por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, porque Él es mi sacerdote. ¡Wow! Y sinceramente yo no tengo un versículo para eso, porque todo el libro de Hebreos habla de eso. Dios es Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien actúa por nosotros y por lo cual debemos de agradecerle. Vamos a ver otro versículo en cuestión a la resurrección. De hecho creo que ya lo leí. No. 1 Corintios 15, 17 al 19. 1 Corintios 15, 17 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, aquí está, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, esto no serviría de nada, estas reuniones no servirían de nada, este edificio, estos templos serían basura, porque nuestra garantía y nuestra victoria está en su muerte y resurrección. Y el siguiente versículo dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Él no resucitó. Pero dice el versículo 18: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que no ha resucitado, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo Jesús nunca resucitó, la gente de afuera podría decirnos: ay, pobrecito tontito, pobrecito tonto, que está esperando a Jesús, pero ese ya está en la tumba y ahí se va a quedar. Seríamos los más dignos de conmiseración. Sin embargo, la gente de afuera no nos puede hacer eso, porque es un hecho que Él resucitó. Por lo cual le damos gracias como iglesia. Otra cosa que como iglesia debemos de estar agradecidos es el hecho de que la iglesia misma no está fundada sobre un hombre, sino sobre Cristo Jesús, la roca. Digo, los católicos romanos, ellos están fundados sobre Pedro, pero yo no. Ellos están fundados como institución sobre un individuo pecaminoso. Un individuo que Dios mismo llamó Satanás. La verdadera iglesia no está fundada sobre un hombre pecador, sino sobre un hombre Dios, perfecto en toda manera, sin mancha, sin corrupción. Él es la roca, la cual son los cimientos y fundamentos de nuestra iglesia, su cuerpo. Por lo cual damos gracias a Dios, porque sabemos sobre quién estamos fundados y no es un hombre débil, es Dios mismo sobre el cual estamos cimentados. También debemos de dar gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él ascendió,
no dejó a su congregación desamparada, sino que Él envió al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y a partir de ese día, que podemos leer en Hechos capítulo 2, la iglesia fue formada. Gracias a que el Espíritu Santo fue enviado a morar en los corazones de sus elegidos. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 12. Ahora quiero hacer hincapié en esto. Esto es muy importante. Versículo 3. Vamos a leerlo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, pongan atención, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Saben qué significa eso? Eso es tremendo. Eso significa que el Espíritu Santo es el originador de mi fe. Yo no puedo llamar a Jesús mi Señor a menos que haya sido por el Espíritu Santo. Él es el originador de mi fe. Hemos dicho muchas veces, lo dice la Biblia en Romanos, nadie busca a Dios. Nadie. Tú en ti mismo no buscas a Dios. Si tú eres salvo, no eres porque tú lo decidiste o porque tú hayas decidido, yo quiero buscar a Dios y ser salvo por él. No. Si tú veniste a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es porque fuiste llevado a Cristo por medio del Espíritu Santo, el originador de nuestra fe. Sin el Espíritu Santo, yo no puedo llamar a Jesús mi Señor. Es clarísimo en este versículo. Por lo tanto, como iglesia, le damos gracias a Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo, quien nos ha llevado a los pies de Cristo por mandato de Dios Padre. Recuerden, nuestro Señor Dios Padre dijo, o nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí a menos que mi Padre no me lo traiga. ¡Wow! Solamente así es que usted ha conocido a Cristo como su único y Salvador, único y propio Salvador. Porque Dios Padre manda a Dios Espíritu Santo a que Él nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, para que nosotros le conozcamos a Él, a Cristo Jesús, y por medio de Cristo Jesús conozcamos al Padre. Como iglesia le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, no nada más por ese acto inmerecido, sino el Espíritu Santo hace muchas cosas. El Espíritu Santo, ¿qué hace con el creyente? Mora en el creyente, cosa que no hacía antes del día del Pentecostés. Solamente en esta dispensación de la iglesia, de la gracia, bueno, de la iglesia, no gracia, de la iglesia, es que nuestro Señor comenzó, o el Espíritu Santo comenzó a morar en los corazones de los creyentes. Esto no sucedía antes del día del Pentecostés. Tenemos un privilegio tremendo dentro de esta dispensación que ninguna otra dispensación tenía. La iglesia, es decir, desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento, deberíamos de ser fuertes espiritualmente porque tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Lamentablemente la iglesia es débil.
a pesar de que el Espíritu Santo mora en cada creyente, la iglesia es débil, porque no hay un estudio profundo de la palabra de nuestro Señor Dios. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo por lo cual debemos de estar agradecidos? Somos bautizados en el Espíritu Santo, es decir, somos puestos en el cuerpo de creyentes por Él. El Espíritu Santo también llena al creyente por medio del estudio de su palabra. El Espíritu Santo ilumina al creyente a través del Espíritu de su palabra, del estudio de su palabra. El Espíritu Santo también conforta los corazones de los cristianos por medio del estudio de su palabra. El Espíritu Santo santifica al creyente por medio del estudio de su palabra. Entonces, la iglesia no solamente le debe dar gracias a nuestro Señor Dios por habernos traído al Espíritu Santo, quien hace todas esas cosas por nosotros, sino que también debemos de darle gracias a nuestro Señor Dios porque nos dio su palabra. Y tenemos, por lo tanto, el día de hoy, una copia en las manos de cada uno que está sentado aquí el día de hoy. Porque Dios ha Dios ha preservado su palabra. Ahora, ciertamente, y no me importa que me vean en internet, yo lo he dicho muchas veces, no hay traducción perfecta. Todas son traducciones, algunas peores que otras, pero todas. La King James está llena de errores. Muchos dicen que es la inspirada, tanto así que ha corregido los errores de los originales. Falso, totalmente una herejía. Esta Biblia es una buena y excelente traducción de la palabra de nuestro Señor Dios. Pero las únicas que son inspiradas son el hebreo, el griego y las porciones que vienen en arameo. Por lo tanto, sí debemos de estar en estudio de los idiomas para conocer realmente qué es lo que Dios tenía como intención de decirnos e instruirnos en su palabra bendita. Pero Dios lo ha preservado. Dios ha preservado su palabra y está escrita en casi todos los idiomas del planeta. Por lo tanto, le agradecemos a Dios por su bendita palabra. Otro agradecimiento que debe de tener la iglesia, y este también es fabuloso, la iglesia debe de estar agradecida con nuestro Señor Dios porque la iglesia no va a pasar por el tiempo de la ira de Dios. Es decir, que la iglesia no va a pasar por los 7 años de tribulación, sino que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience este tiempo de juicio aquí en el mundo. Bueno, a menos de que sea usted post-tribulacionalista, entonces usted se quedará y pasará por los 7 años y después Cristo vendrá por usted. Esa sí, su postura es post-tribulacionaria. Pero nosotros en esta iglesia somos pre-tribulacionalistas, lo que implica es que Cristo nos llevará y nos arrebatará y cuando seremos arrebatados tendremos cuerpos glorificados, que ya hablemos acerca de eso. Cuando hablamos acerca de el arrebatamiento, definitivamente los versículos más conocidos está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No los vamos a leer, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 14-15, comienza a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia antes del tiempo de la tribulación. Pero observen, vamos a ver uno que es muy explícito, que viene siendo Apocalipsis. Cuando Dios habla en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, que es la última verdadera iglesia, porque después de ese, recuerden que viene la iglesia de la Odisea, que es la iglesia vomitada de Dios, la cual
sí pasará por los 7 años de tribulación. Pero si nosotros vemos el penúltimo iglesia, o la penúltima carta a la iglesia, que es a Filadelfia, esto es a la iglesia actual, a la iglesia de hoy, a Filadelfia. Y observen lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en relación a la iglesia de Filadelfia. Dice, Cristo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, es claro, la verdadera iglesia, la iglesia de Filadelfia, será arrebatada y no pasará por ese tiempo de la ira de Dios, la cual es el tiempo de juicio de Dios en contra de toda la humanidad. Gracias a Dios que la iglesia no estará aquí durante ese tiempo. Otra vez, a menos de que usted sea un post-tribulacionario, entonces. Bien. Y definitivamente, este es el último de aquí de esta sección. Otra cosa que debemos de agradecer como iglesia, precisamente es eso, que su venida es inminente. Él va a venir. Y hay galardón, dice la palabra de Dios, para todos aquellos que aman y esperan su venida. Debemos como iglesia dar gracias por nuestro Señor, quien vendrá. Eso también lo dice el Padre Nuestro. Venga tu reino. Cristo ven. Es inminente. Tercera y última sección de este mensaje. Entonces ya vimos que debemos de dar gracias a Dios por quien Él es. La iglesia debe dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho a la iglesia y para la iglesia y lo que hará. Y por último, como individuos, debemos de dar gracias por cuestiones que Él hace a diario por nosotros. Primero, pues, ¿cuál es su obra en mí? ¿Cuál es la obra de Dios en mí? Él me perdonó. Él me perdonó de mis pecados. Yo, un horrible, asqueroso pecador que no merecía nada, Él me perdonó. Yo sé que muchas personas piensan, yo soy buena persona. Déjame decirte, esa es una mentira. Tú no eres buena persona. No eres buena persona. La sociedad y Satanás te han dicho que eres buena persona y que hay algo bueno en ti. La Biblia, sin embargo, es clara y dice, no hay justo ni aún uno. Tú no eres una buena persona, tú eres un pecador. Pero Dios te sacó de la esclavitud del pecado. Te perdonó. Me perdonó. Y me dio la santificación. Me justificó. Yo tenía una deuda que pagar a causa de mi pecado y Él pagó por ella. Él olvidó mi deuda porque ya está pagada. Cuando una deuda está saldada, ya no te recuerdas de esa deuda, ya terminó. Él pagó por mí. Doy gracias como individuo creyente, y usted también, que mi Señor Jesucristo me sacó de ese fango cenagoso en el cual usted y yo nos encontramos y nos sentó sobre roca firme. Como individuo, damos gracias por su amor perfecto que Él ha puesto sobre mí. Pensamos que merecemos amor, pero la realidad es que no merecemos el amor. Pero Dios, en su grandeza, en su misericordia perfecta y absoluta, me vio a mí, un pobre pecador, y dijo,
yo lo hago. Como individuos, también debemos de dar gracias a Dios por su providencia sobre nosotros a diario. Es decir, sus cuidados, su protección, su sustento, su concurrencia. Porque Él me prometió, y a cada uno de sus hijos, que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso implica providencia. Eso implica sustento. Por lo cual, cada uno de nosotros debemos de agradecerle. Debemos darle gracias a Él porque Él es soberano y tiene control total de mi vida y de la suya y de todo. Muchas veces nos frustramos porque pensamos que las cosas se nos han salido fuera de control. ¿Por qué pasó esto en el trabajo, en la casa, donde sea? Nos frustramos. Pero entiendan y reconozcan que todo está bajo el control absoluto de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano omnipotente. Y como individuo, debo de poder descansar plácidamente sobre los brazos del omnipotente. Si usted vive en frustración constante, considere su salvación. Porque uno que es salvo dejará sus frustraciones. No va a ser de inmediato. Esto viene conforme tú avanzas en tu conocimiento, creces en gracia y conocimiento de la palabra de nuestro Señor Dios. Pero conforme tú avanzas, comienzas a darte cuenta que todo está sobre sus grandes hombros y yo no tengo por qué preocuparme. Para terminar, en efecto, santificado sea su nombre. Santificado sea su nombre. Vamos a terminar leyendo 3 doxologías más. Y con esto terminamos. Estas 3 son de mis favoritas. Vamos a ver el primero. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. La palabra de nuestro Señor en 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa doxología. Ahí mismo en 1 Timoteo, avancemos al capítulo 6, versículos 15 y 16. Y aquí vamos a hacer un paréntesis pequeño, que ya hemos hablado de esto anteriormente en esta iglesia, pero vamos a verlo rápidamente. Pongan atención. 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible. Pongan atención a la palabra inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es inaccesible. Su luz es inaccesible. ¿Por qué? Porque la persona de Dios Padre como tal es trascendente. Y Él en su trascendencia es inalcanzable. Por eso es que nuestro Señor Dios entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que por medio de Él, el inmanente, yo pueda tener una relación con el trascendente Dios inalcanzable. Por eso tenemos esta doxología y le damos gracias a Dios por ello. Por último, este último es precioso también y vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios por quien Él es, lo que hizo, lo que hace, lo que hará. Judas, versículos 24 y 25. Los últimos dos versículos del libro nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ciertamente le agradecemos a Dios por todas las cosas, pero somos carentes en darle gracias a Dios por quien Él es. Somos rápidos en agradecerle a Dios por todo lo que nos da y las bondades que Él da hacia nosotros. Pero la glorificación, el engrandecimiento de su nombre, la santificación de su nombre, eso es algo que debemos de estar en oración constante, en agradecimiento constante, y no lo hacemos como debemos. Somos carentes. Y al no agradecerle a Dios de esta manera, recuerden lo que leímos al inicio, implica que no estamos bajo la voluntad de Dios. Aprendamos a alabarle por quien Él es y no necesariamente porque lo que Él ha hecho por mí. La acción de gracias empieza y termina con la persona de nuestro Señor Dios. A Él sea honra y gloria sempiterna. Vamos ahora, Señor Padre, gracias le damos porque usted es. Gracias, Señor, porque usted es el yo soy. Gracias, Señor, porque hay evidencias de su existencia. Gracias, Señor, porque la Biblia da por hecho que Dios es. Gracias, Señor, porque usted es soberano sobre todas las cosas y todo está bajo su control. Gracias, Señor, porque usted es santo, omnipotente, omnipresente, inmutable, eterno. Amor, justo, misericordioso, bondad. Gracias, Señor, porque usted le ha dado a la iglesia su Espíritu Santo para que nos llene, nos guíe, nos ilumine, nos muestre, nos enseñe, nos santifique. Gracias, Señor, porque hemos comprendido también que Él es el originador de nuestra fe. Por lo tanto, le agradecemos, le damos honra y gloria a su nombre por habernos provisto con Dios Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra que usted nos ha permitido tener, porque usted la ha preservado a lo largo de los siglos, de los milenios,
para que nosotros podamos tener una copia de ella en nuestras manos, para poder leerla, estudiarla, escudriñarla y ser iluminados por su Santo Espíritu. Gracias le damos, Señor, porque usted en efecto nos ha sacado de ese fango cenagoso en el cual nos encontrábamos. Señor, le pedimos que este mensaje haya sido de bendición a todos los que estuvieron aquí en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le damos gracias por todo.